Hola y bienvenidos de nuevo al canal de Manuel del Río sobre varios temas, entre ellos la mediación. Hace aproximadamente un año, como podéis ver, el 9 de julio de 2019, la Escuela Oficial de Idiomas de Santiago organizaba en su sede central un curso de verano sobre la mediación. La mediación lingüística ha sido la gran incorporación a las escuelas oficiales de idiomas que ha tenido lugar desde la publicación de una nueva edición de una edición acompañante del Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas y de los consiguientes desenvolvimientos legislativos a nivel español que han no solo sancionado, sino incorporado la mediación como una actividad de lengua que debe de ser objeto de trabajo en el aula, con unos objetivos a cumplir, con unos contenidos y unas tareas en las que concretizar esos contenidos y unos criterios de evaluación para los exámenes, tanto de certificación como no de certificación en las escuelas oficiales de idiomas. Entonces, lo que os voy a exponer un poco fragmentariamente, dada su longitud, es la presentación que hice sobre la mediación el primer día de este curso. Entonces, la presentación que tenéis aquí, Construyendo puentes, Introducción a la mediación en escuelas oficiales de idiomas. Definición, características, tipos, legislación. Es una introducción global a todo el tema de la mediación lingüística y de la mediación lingüística en escuelas oficiales de idiomas. Seguramente la mayoría de los profesores y profesoras que trabajáis en escuelas oficiales de idiomas estaréis ya muy al tanto de todo lo que voy a decir aquí, porque llevamos ya un par de cursos, dos cursos, realmente uno en sentido muy estricto, pero bueno, un par de cursos en los que hemos tenido que aplicar de una manera u otra la mediación, tanto en nuestras clases como en nuestros exámenes. Pero creo que esta panorámica nos ayudará o os ayudará, si tenéis interés, en tener una perspectiva un poco más sucinta y clara de todo este tema. Entonces, como de costumbre, lo primero que se tiene que plantear uno cuando va a reflexionar sobre un tema son las preguntas clave, ¿no? Cuando en los tiempos en que tenía que hacer mi oposición me planteaba cómo organizar mi programación didáctica, la respuesta que me vino a la mente fue, vale, es una respuesta, una programación didáctica es una respuesta a 4 preguntas, ¿no? ¿Para qué, cómo y cuándo aprender? ¿Y para qué, cómo y cuándo evaluar, ¿no? Entonces, simplificándolo un poco y llevándolo al terreno de la mediación, si queremos trabajar con este concepto y ver su aplicabilidad, una de las primeras preguntas que se nos vienen a la cabeza es ¿qué es la mediación? Hay que clarificar el concepto, ¿no? Todos tenemos conceptos intuitivos de lo que puede ser la mediación, pero la precisión conceptual es muy importante. Una vez que ya tengamos claro cuál es el concepto y vamos a ir viendo las dos principales definiciones de la mediación en la documentación que nos atañe a las escuelas oficiales de idiomas, una vez que el concepto ya esté claro y se haya eliminado o por lo menos restringido su ambigüedad, la siguiente cuestión será ¿por qué la mediación? Es decir, vale, una vez que entendemos lo que es, nos planteamos ¿y por qué deberíamos trabajar con ella? ¿Por qué deberíamos aplicarla? ¿Cuál es la utilidad que tiene para nuestro trabajo de enseñanza y aprendizaje de idiomas en general y para las enseñanzas y aprendizajes de idiomas en las escuelas oficiales de idiomas en particular? Una tercera pregunta sigue a esta. Una vez que tenemos clara la utilidad de la mediación, entonces la cuestión pasa a ser una cuestión pragmática, una cuestión de métodos y técnicas, ¿no? ¿Cómo se enseña la mediación? ¿Cómo se aprende a mediar? ¿Cuáles son los mecanismos, las herramientas, las actividades que vamos a plantear para que esta actividad lingüística se desarrolle y se interiorice por parte de nuestros discentes? Y por último, como somos escuelas oficiales de idiomas que certifican, y como la mediación va a ser parte de los exámenes de certificación, pero incluso en los cursos en que no certifican, la mediación también va a estar incluida y va a ser evaluable, la última de las cuestiones será cómo evaluar la mediación. Entonces, estas son una serie de preguntas que vamos a ver someramente en la siguiente exposición. Sobre todo nos vamos a centrar en las dos primeras, ¿no? En qué es la mediación, por qué es la mediación. Más adelante, si queréis, podemos
hacer presentaciones o vídeos concretos explicando cómo enseñar a aprender a mediar, cómo evaluar la mediación. Con respecto a cómo enseñar y aprender, ya os comunico que tengo un blog de actividades de mediación. Son ejemplos prácticos, mejorables sin duda, pero son ejemplos prácticos de actividades para trabajar la mediación en clase. Y también en parte para evaluarlas. No para evaluarlas como nota a fin de curso, pero sí para evaluarlas a partir de esas actividades realizadas. Entonces, en la presentación, lo primero que hacía, después de estas primeras pinceladas, introduciéndola, era una tormenta de ideas. Entonces, hay una serie de ideas que son la mediación en sí, evidentemente, cómo definiríamos intuitivamente la mediación, pero también otros conceptos relacionados con la mediación. El plurilingüismo, el enfoque orientado a la acción, la co-construcción de significados. Todos ellos son conceptos clave para entender la mediación. Entonces, si os interesa, si os parece, podéis en este momento parar el vídeo y podéis tomar algunas notas o simplemente hacer unas notas mentales y plantearos así, de modo intuitivo, cómo definís estos 4 conceptos: la mediación, el plurilingüismo, el enfoque orientado a la acción, la co-construcción de significados. Bien, voy a asumir que habéis tenido tiempo para reflexionar un poco sobre estas cuestiones, o si no, vamos a continuar de todos modos. Sobre lo que es la mediación, no voy a entrar en detalles. Yo, evidentemente, tengo una idea ya muy clara de la mediación, pero simplemente podemos decir que cuando nos planteamos sin conocimiento previo qué puede ser la mediación, lo primero que nos viene a la mente seguramente es la mediación jurídica, legal, ¿no? Pensamos en conflictos sociales y familiares, conflictos legales, o conflictos escolares también, y se nos aparece la imagen del mediador como esa persona, muchas veces un orientador, un psicólogo, una persona con preparación en ese sentido, que va a intentar, antes de que se llegue a una instancia más drástica, como puede ser la judicial, poner a las dos partes de acuerdo. También automáticamente nos viene a la mente la mediación internacional, ¿no? Cuando un país intenta poner en una mesa de negociación a dos países que tienen un conflicto e intenta que a través de su mediación que puedan resolver sus diferencias del modo más satisfactorio posible para todas las partes implicadas. Entonces, normalmente esto es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de mediación sin haber leído o haber estudiado aspectos relativos a la mediación lingüística. Todo lo que hemos dicho va a ser relevante para la mediación lingüística, es un poco más general, evidentemente. Los demás puntos, plurilingüismo, el enfoque orientado a la acción, construcción de significados, no se explican en esta presentación, por lo que quizás será adecuado que añada un breve comentario sobre cómo los entiendo yo y en qué medida se relacionan con la mediación. Entonces, el plurilingüismo. El plurilingüismo es un concepto clave en los documentos europeos sobre enseñanza de lenguas desde hace muchos años. Hay un contraste entre plurilingüismo y multilingüismo. Entonces, multilingüismo es simplemente conocer muchas lenguas, pero plurilingüismo implica el trabajo activo con varias lenguas al mismo tiempo, con diferentes grados de dominio de esas lenguas, intentando utilizar unas y otras lenguas para que se retroalimenten y para que te ayuden en la comunicación con las diferentes lenguas que dominas en mayor o menor grado. Entonces, esta diferencia no es bizantina, ¿no? El multilingüismo, el enfoque orientado hacia el multilingüismo tiende a ver a las lenguas como compartimentos estancos. Entonces, una persona multilingüe pues domina, por ejemplo, inglés, francés y español. Y imaginamos cada una de esas lenguas como una cajita china completamente cerrada y hermética y que no se relaciona con otras y con un nivel de eficiencia lingüística máxima en cada una de las 3 cajitas. Este es un enfoque que tiene su valor, pero es reduccionista y tiene consecuencias negativas a veces de autolimitarnos en nuestra capacidad lingüística y de cerrarnos la mentalidad, en plan, hasta que no domine completamente una lengua, no puedo pasar a otras, o cada lengua es diferente. Viviendo en un mundo cada vez más global,
a nivel europeo, pero también a nivel planetario, con múltiples lenguas, múltiples culturas, es bueno tener un enfoque hacia las lenguas un poco diferente, ¿no? En el que intentamos sintetizar y conectar unas lenguas con otras lenguas, igual que intentamos conectar unas culturas con otras culturas. Esta conexión está relacionada con la mediación, ¿no? Es la labor de conectar no solo hablantes, sino lenguas, culturas, pensamientos. El enfoque orientado a la acción es el enfoque en el que trabajamos en las escuelas oficiales de idiomas, ¿no? Action-based o task-based learning, normalmente en inglés. Es la idea de que las lenguas no se deben de aprender como contenidos, de contenidos lingüísticos y gramaticales que forman pues una caja. Y bueno, hay que ir llenando la caja con todas estas piezas o vaciando la caja de todas estas piezas. Es una idea más pragmática, más práctica de la lengua como algo que se usa, algo social, no simplemente como un conjunto de conocimientos que posee el individuo almacenados en su cabeza o en libros. Entonces, de nuevo, el enfoque orientado hacia la acción es algo que, como digo, llevamos ya muchos años trabajando en las escuelas oficiales de idiomas, pero la mediación contribuye aún más a seguir por este sendero, ¿no? Porque la mediación es fundamentalmente performativa, no tiene sentido más que como una acción entre personas, como un poner en acción la lengua para conseguir determinados objetivos. No se puede entender la mediación simplemente como una serie de contenidos o conceptos memorizables, sino como un uso que se hace de contenidos y conceptos memorizados lingüísticos. Por último, co-construcción de significados tendrá mucho que ver con la mediación, sobre todo con la visión del aprendizaje de lenguas que está detrás de las propuestas que nos han traído la mediación a las escuelas de idiomas. La co-construcción de significados nos conecta con el constructivismo, con Vygotsky, con ideas sobre el aprendizaje en general y el aprendizaje de lenguas en particular, relacionadas con el enfoque orientado a la acción, es decir, con el aprender haciendo, pero también con la idea de que el lenguaje no es simplemente como un libro, un diccionario cerrado con todos los significados determinados ya de antemano, sino que el lenguaje es una acción social en la que los significados se negocian, se construyen con los demás hablantes. Entonces, dicho esto, vamos a pasar al primer apartado del que hablábamos en la presentación. ¿Recordáis? Habíamos dicho que vamos a explicar qué es la mediación, por qué la mediación, y bueno, mencionamos, son relevantes las preguntas cómo enseñar y evaluar la mediación, cómo evaluar la mediación, pero bueno, esas son preguntas relevantes, pero esas las dejaremos para más adelante. Entonces, hoy simplemente nos vamos a enfocar en las dos primeras, en qué es la mediación y por qué la mediación. En este vídeo concretamente nos vamos a centrar solo en la primera, en qué es la mediación, y en el siguiente aclararemos los porqués. Entonces, una primera idea, las citas siempre ayudan para ilustrar visualmente qué es lo que queremos decir. Entonces, hay una cita muy hermosa de un gran poeta victoriano, Alfred Lord Tennyson, que dice que words like nature half reveal, half conceal the soul within, ¿no? El lenguaje no es una instancia transparente. Con el lenguaje vemos, como se diría, through a glass darkly, ¿no? Vemos de un modo un poco distorsionado la realidad. Bueno, este es un gran tema filosófico que sería prolijo incluso simplemente reseñar o pincelar en esta presentación, ya desde los antiguos griegos, ya desde la difusión de la escritura. Platón, pensad, por ejemplo, el diálogo, el Fedro, con la fábula de Tot, el inventor de la escritura, ya se plantea la problemática del lenguaje, ¿no? En ese caso era el contraste entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, pero valdría perfectamente para la reflexión sobre la realidad y el lenguaje, ¿no? ¿En qué medida el lenguaje representa la realidad, representa lo que realmente pensamos? Y casi todo el mundo estaría de acuerdo con Lord Tennyson en que el lenguaje no es transparente, no es simplemente un río transparente. Las palabras esconden
revelan lo que hay detrás de las palabras, ¿no? Si la comunicación fuese transparente, no necesitaríamos gran cosa, no habría equívocos ni confusiones, el mundo probablemente sería mucho más pacífico, pero esa no es la realidad. Vivimos en un mundo en que el lenguaje es complejo por muchas razones. Muchas son intrínsecamente lingüísticas, pero otras son extra lingüísticas, son culturales, sociales. Y la mediación trabajará con estos problemas de lo medio revelado, lo medio escondido, intentando tender puentes para que lo que está escondido pueda revelarse, ¿no? Entonces, pasando más concretamente a la mediación de la que vamos a hablar hoy, vamos a empezar con dos definiciones de la mediación. Podríamos buscar definiciones en diccionarios o en varios libros que la trabajan, pero dada la importancia que el marco común europeo de referencia y su volumen acompañante tienen para la teoría y la praxis de la enseñanza de idiomas en las escuelas oficiales de idiomas, el punto de partida para debatir la mediación tiene que ser por fuerza la definición que aparecerá en dichos documentos, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a ver y reflexionar la definición que da el Marco Común Europeo de Referencia, año 2001. Cuando hayamos acabado de definir y de ver las problemáticas y las ventajas que esta definición nos plantea, veremos una nueva más reciente, la definición de la mediación en el volumen acompañante del marco. En el año 2018, el Consejo de Europa publicó un nuevo volumen acompañante del marco, unos 17 años después de este. Ese volumen acaba de publicarse hace unos meses en papel. A mí me acaba de llegar la semana pasada por correo. Tiene algunos pequeños cambios con respecto al que utilicé para esta presentación, pero bueno, son insignificantes. Entonces, veremos cómo cambia la definición de la mediación en el volumen acompañante y por qué cambia la definición de la mediación en el volumen acompañante. Visto esto, el siguiente paso será aclarar. Quizás lo haremos ya incluso después de que veamos las definiciones, ¿no? Los conceptos, el andamiaje que está detrás de las definiciones de la mediación y de la importancia de la mediación tanto en el marco como en el volumen acompañante. Y finalmente por hoy haremos una pequeña reflexión sobre otras visiones sobre la mediación, que las hay y muy interesantes, normalmente acompañadas con práctica ya real de enseñanza y aprendizaje y evaluación de mediación en instituciones que enseñan o evalúan conocimiento de lenguas extranjeras. Entonces, aquí tenéis el librito azul, que es como nuestra Biblia, como profesores de idiomas, aunque bueno, ahora sería el Viejo Testamento, ¿no? Ya que tenemos Nuevo Testamento, pero ahí está el Marco Común Europeo de Referencia, el marco, en breve. El marco hablaba de la mediación. Entonces, quizás la primera introducción a la mediación que hemos tenido todos ha sido leyendo las páginas del marco, hayamos o no prestado una gran atención a la mediación que ahí se explicaba. Seguramente no demasiada hasta hace unos pocos años, ¿no? Porque las referencias en el marco no eran excesivas, ¿no? Estaban bastante acotadas y básicamente son esas 3 páginas las que hablan de la mediación en el marco, ¿no? 87, 88, 99, del volumen que tenéis a la izquierda en caso de que queráis consultarlas, ¿no? 87, 88 explicaba más bien la mediación dentro del marco de actividades de lengua, un marco abstracto que después se explicará mejor en el Companion Volume. En la página 99 es donde se daba la definición y los ejemplos de la mediación lingüística. Entonces, aquí tenéis la traducción. En las actividades de mediación, el usuario de lengua no está preocupado por expresar sus propios significados, sino por actuar como un intermediario entre interlocutores que no son capaces de entenderse los unos a los otros directamente. Normalmente, aunque no exclusivamente, por tratarse de hablantes de lenguas diferentes. Entonces, esta es la definición del marco. Podéis darle a la pausa y volver a leerla con calma. Pero hay una serie de ideas
que ya saltan a la vista viendo la definición del marco, ¿no? Podéis parar y reflexionar un poco, si no, yo voy a dar mis ideas, una serie de ideas que esta definición me genera, ¿no? Entonces, lo primero, lo más interesante es que en vez de definirse la mediación directamente, se definen las actividades de mediación, ¿no? Bueno, esto tiene sentido en el marco de lo que acabamos de decir sobre el marco con M minúscula de enseñanza de idiomas moderno, como está representado en este volumen y en otros, con enfoques orientados hacia la acción, ¿no? Entonces, lo importante no es tanto definir la mediación como aclarar cuáles son las actividades lingüísticas que emplean la mediación, ¿no? Y claro, tienes que entender lo que es la mediación, pero la definición va unida a los actos en los que se realiza esta mediación. Entonces, aparte de que eso que se empiece con en las actividades de mediación y no la mediación es interesante también la definición en lo central, ¿no? El usuario de lengua no está preocupado por expresar sus propios significados, sino por actuar como un intermediario entre interlocutores. Entonces, el ideal de la mediación que se está definiendo aquí es el de una persona desinteresada que se pone al servicio de otras dos personas, entre las que hay un vacío comunicacional. Tenemos dos personas que desean comunicarse, ¿no? Tenemos dos interlocutores, dice el texto, que no son capaces de entenderse el uno al otro o los unos a los otros. Necesitan una figura intermediaria que haga posible esa comunicación, ¿no? Un intermediario, ese es el mediador. Entonces, de nuevo, fijaos, no se ha definido claramente la mediación, sino que se ha definido la acción del mediador como un intermediar entre dos personas o más, ¿no? Se ha puesto el énfasis en que el mediador no está preocupado por expresar sus propios significados. Entonces, si queréis una metáfora de la definición de la mediación en el marco, es quizás lo mejor, lo más visual es los vasos comunicantes, ¿no? Cuando pensáis en estos vasos comunicantes de los libros de texto de física, ¿no? Estos vasos comunicantes transparentes, ¿no? De plástico, de cristal, que llevan el agua de un contenedor a otro contenedor, la mediación sería, viéndolo bajo este prisma, pues algo parecido, sería una transmisión del agua que está en un receptáculo al agua que está, o al receptáculo vacío que quiere agua que está en el otro continente, sin ninguna distorsión, sin ninguna modificación. El mediador se configura como una figura neutral, como una figura paradójicamente que se elimina, que se borra a sí misma, ¿no? Mientras que en los actos comunicativos normalmente una persona cuando es emisor, cuando se expresa, busca expresar sus propios significados, la mediación se define como el hablante que no quiere, que no busca expresar sus propios significados, que busca no distorsionar la mediación, la conversación entre dos personas. Es como si fuese un instrumento al servicio de la comunicación de las otras dos personas. Esto es un tema interesante y objeto de interesantes debates, ¿no? El grado en que el mediador puede o debe eliminarse a sí mismo de la ecuación comunicativa. Sobre eso hablaremos más adelante cuando hablemos de los problemas que puede suscitar la definición del marco, ¿no? Pero está claro que esta definición tiene una razón de ser que está relacionada con, como veremos, los ejemplos que va a dar el marco de la mediación dentro de breves momentos, ¿no? Interesante también, fijaos, este vacío, ¿por qué no se entienden dos personas? Se explica con que normalmente, aunque no exclusivamente, y el no exclusivamente es importante, se debe a que tenemos hablantes de diferentes lenguas. Entonces ahí es fácil visualizar la mediación necesaria entre una persona que habla ruso y otra que habla inglés. No tienen lengua común, pues una persona, el mediador que hable ruso e inglés, tiene que mediar entre ellos. Pero claramente, fijaos, no exclusivamente hablantes de lenguas diferentes. Se abre la puerta a que la mediación también puede tener lugar dentro de hablantes del mismo idioma.
Entonces, esta es la definición. Después de la definición se da una serie de ejemplos de diferentes tipos de mediaciones que ayudan a clarificar un poco la definición. Entonces hay la mediación oral. ¿Y qué ejemplos se nos dan de mediación oral? La traducción simultánea, por ejemplo en los congresos, en reuniones, en discursos formales. La traducción consecutiva, por ejemplo en charlas de bienvenida, en visitas guiadas. O la informal, ¿no? Con amigos, clientes, huéspedes, visitantes, extranjeros, explicando señales de tráfico, interpretando menús, etc., ¿no? Entonces, interesante, fijaos, son cosas bastante diferentes las que se están metiendo aquí en el mismo saco, ¿no? Pero de eso hablaremos más adelante también. Para la mediación escrita, ejemplos que se nos dan son la traducción exacta, contratos, textos legales, científicos, la traducción literaria, el sumario, por ejemplo, de artículos de periódico, de revistas, y las paráfrasis, ¿no? De textos especializados para no especialistas. También se mencionan estrategias, pero bueno, las estrategias de mediación que se mencionan son las mismas que las estrategias generales lingüísticas que se mencionan en otras partes del marco, ¿no? Planificación, ejecución, evaluación, reparación. Un aspecto muy interesante y que ya nos lleva a lo que vamos a discutir en breve son los problemas de la definición de la mediación en el marco, y es que no se incluyen descriptores para la mediación. Este tema es más importante de lo que parece, claro. Aunque el marco siempre insiste en que su función no es servir para copia-pegas de las legislaciones y de los estados a la hora de elaborar currículos y criterios de evaluación en enseñanza de idiomas, lo cierto es que el marco, como bien sabemos, tiene un valor casi vinculante, por lo menos en escuelas oficiales de idiomas y en España. Y muchas veces los descriptores del marco, ligeramente modificados, entran tal cual como los objetivos de nuestra legislación española y autonómica en los currículos de escuelas oficiales de idiomas. Entonces, cuando no hay descriptores, es muy probable que los legisladores no incorporen la mediación dentro del marco legislativo y por lo tanto del currículo. Decía Wittgenstein, una cita muy famosa, que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Con un poco de ironía podemos decir que para la administración educativa y también para los docentes, los límites de nuestros descriptores son los límites de nuestro mundo. Si no hay descriptores, si algo no está en el currículo, en los objetivos, en los contenidos, en los criterios de evaluación, queda totalmente al arbitrio del interés del profesor, pero pasa a tener un estatus subordinado a otras cosas más prioritarias. Entonces, esto seguramente ayuda a explicar por qué la mediación, aunque esté presente en el marco, realmente no ha tenido prácticamente ningún efecto, ningún impacto en la enseñanza de idiomas hasta hace muy poco. Entonces, algunos de los problemas de la definición de la mediación en el marco. Básicamente hay 4 tipos de problemas. Entonces, por ejemplo, el primero es que la definición es un tanto restrictiva, ¿no? Bueno, este es un problema menor, me podéis acusar quizás de nitpicking. Lo que quiero decir con esto es que si vais a la definición, recordad, en las actividades de mediación el usuario de lengua no está preocupado por expresar sus propios significados, sino por actuar como intermediario e interlocutores, ¿no? Pues la definición parece pintar un escenario en que la mediación es prácticamente restringida a mediar entre personas, ¿no? En la idea de vasos comunicantes que hablábamos antes, el mediador pone en contacto a estas personas con estas otras personas. Es cierto que después se dan ejemplos de mediación escrita, donde la mediación no es entre una persona y otra persona, o entre un grupo de personas y otro grupo de personas, sino entre un texto o textos, que son en el fondo personas que los han escrito, y otras personas, persona o personas que los leen, ¿no? Pero, claro, os decía, la definición es un poco restrictiva, quizás porque un concepto más amplio de mediación incluiría cosas como la automediación, ¿no? Como la mediación que uno hace consigo mismo en el proceso de aprendizaje, ¿no? No solo la mediación, veremos, es una actividad de unión de 2 personas para que ellos puedan comunicarse. También un individuo puede automediarse, diríamos, ¿no? Mediar con el conocimiento y consigo mismo para intentar arrancar significado y aprendizaje.
Entonces, en este sentido, la definición puede ser un poco restrictiva, pero bueno, no, como os digo, esto puede ser un poco de nitpicking. Entiendo que el marco da una definición breve y está enfocada sobre todo a actividades comunicativas de individuos con otros individuos, y por eso da esta definición enfatizando la interlocución, ¿no? El ser un intermediario entre varios interlocutores. Pero cuando reflexionemos sobre lo que está detrás teóricamente de la mediación, las visiones constructivistas del lenguaje, ahí sí entra la automediación, diríamos, ¿no? Y otro tipo de mediaciones complejas. Una de cal y otra de arena. Por un lado se puede decir que la definición es muy restrictiva, por otro lado se puede decir que la definición es demasiado amplia. Y yo creo que este es mucho mayor defecto que el anterior, ¿no? Uno de los problemas de la definición de la mediación es que mete en el mismo saco la traducción y la interpretación y la mediación. Como podéis ver, si miráis atrás o os vuelvo a releer los ejemplos que se daban de mediación oral, incluían traducción simultánea y consecutiva e informal, y traducción exacta y literaria versus sumarios y paráfrasis, ¿no? Entonces esto es problemático. Esto es problemático porque ¿en qué medida esperamos que un usuario de lengua, del nivel que sea, pueda ser elaborador de traducciones exactas y literarias o de traducciones simultáneas, interpretación simultánea consecutiva? Debemos recordar que esas dos tareas, la traducción y la interpretación, no son, por ejemplo, un nativo culto no tiene necesariamente las herramientas suficientes para ser un intérprete y traductor. En casi todos los países hay carreras universitarias en las que estudiantes nativos aprenden a traducir e interpretar con respecto a sus propias lenguas, ¿no? Entonces, es un problema meter ambas cosas en el mismo saco y tendrá consecuencias negativas, sobre todo en las legislaciones, eso lo hablaremos más adelante, pero la legislación española y gallega incluye dentro de sus reales decretos que para alumnos de los niveles más altos que impartimos en los C2, los alumnos tienen que ser capaces de hacer traducciones literarias exactas, interpretación, lo cual no cabe para nada, en mi opinión, no es aceptable en absoluto para enseñanza de idiomas de nivel C2. Ni siquiera en el más alto curso que impartimos en la península se debe exigir al alumnado que pueda hacer eso. Las tareas de traducción e interpretación sí están en la misma onda que las tareas más informales de mediación, en el sentido de que son continuos de una misma línea. Podríamos decir que en una línea de facilitar la comunicación entre un texto, persona y otras personas, hay grados cada vez de mayor complejidad y de mayor densidad. En el punto más alto de este espectro tendríamos la traducción y la interpretación, y diferentes tipos de traducciones requieren diferentes grados también. En el otro polo tendríamos tareas de mediación más cotidianas como las que vamos a trabajar en las escuelas oficiales de idiomas. Entonces, meterlas todas en el mismo saco es abrir la puerta a problemas. Otro problema que ya hemos introducido parcialmente es el tema de la subjetividad, ¿no? Entonces, la definición de la mediación que da el marco enfatiza la objetividad, el no posicionamiento del mediador, la importancia de que el mediador desaparezca, no añada ningún elemento de sí en el proceso, lo cual hasta cierto punto es un ideal imposible siempre, pero es deseable, por ejemplo, cuando estamos hablando de traducción científica, ¿no? O traducción exacta o traducción simultánea, ¿no? Pero no acabo de ver que sea realmente útil para todos los tipos de mediación. El mediador busca, evidentemente, la comunicación entre dos interlocutores textuales o físicos o personas que no son capaces de entenderse. Pero esta mediación casi inevitablemente sí requiere una intervención subjetiva del mediador, ya que el mediador tiene que interpretar el mensaje inicial, tiene que decidir qué partes del mensaje inicial son valiosas o de interés o útiles para el receptor, tiene que decidir en qué medida y de qué forma tiene que transformar ese input para hacerlo útil y satisfactorio como output
para la persona receptora. Entonces, claro, el grado de subjetividad, en mi opinión, de un mediador no puede ser cero. Puede ser cero en el sentido de que el mediador no debe de estar intentando impulsar sus intereses, sus pensamientos, sus ideas, sus valores en la actividad de mediación. Debe de estar intentando extraer del texto inicial lo que necesite el receptor. Por supuesto, lo que necesita el receptor siempre es interpretable subjetivamente por el mediador. Pero si ponemos el énfasis en la transferencia, nos olvidamos de que la transformación es necesaria. No es simplemente verter A en B de un modo igual, ¿no? Hay un elemento de interpretación y de creación del mediador que no se puede soslayar. Finalmente, otro problema, quizás el último problema de la mediación en el marco, ya lo hemos hablado, es que no incluye descriptores, ni le dedica un espacio importante vis a vis las destrezas clásicas, dentro de las cuales no encaja. No es una destreza como la comprensión oral o la expresión escrita. Esas sí reciben descriptores en el marco y por lo tanto reciben importancia. Dado que el marco no genera descriptores para la mediación, pues quedan inevitablemente minimizadas. Entonces, ya llevamos bastante tiempo, no quería prolongar demasiado este vídeo, entonces vamos a acabar con esto por ahora. Y mañana pasaremos a la mediación en el Companion Volume. Entonces, en relación con lo que acabamos de decir, una serie de preguntas que os podéis plantear. La primera es, ¿estáis de acuerdo con la idea de que la traducción e interpretación son parte de la mediación? En este caso, yo ya os he dado mi opinión, como habéis visto, ¿no? Y es que hay un espectro, ¿no? Yo diría que son de la misma naturaleza, pero de un diferente grado de intensidad. O sea, puedes, si quieres, utilizar la mediación como una etiqueta genérica que incluya actos de mediación más sencillos e informales y los actos más complejos de traducción e interpretación. Personalmente, prefiero separar traducción e interpretación de mediación, ya que puede generar efectos negativos o equívocos cuando se trata de enseñar la mediación en escuelas oficiales de idiomas. O sea, puede llevar a que se intente o a que se implique, como lo ha hecho nuestra legislación, que nuestro alumnado tiene que aprender a traducir e interpretar, lo cual es un sinsentido absoluto, por lo menos dentro del actual marco curricular y de enseñanzas. En el curso también me planteaba, recordad, esto es una presentación basada en un seminario en vivo que tuvo lugar hace un año. Teníamos profesores de varias comunidades autónomas, de Extremadura, de Canarias. Entonces, una de las preguntas para ellos, porque no lo sabía en este momento, es ¿en qué medida vuestra legislación específica exige del alumnado el dominio de la mediación, de la traducción y la interpretación? Pensad que ahora mismo los decretos de las autonomías desarrollando el Real Decreto que fijaba la mediación ya existen, pero bueno, el año pasado, en el verano del año pasado, muchos de esos decretos aún no existían, aún estaban en obras, ¿no? Entonces, era una pregunta relevante. Toda la legislación tiene que incluirlo, toda la legislación autonómica tiene que incluir lo que incluya el Real Decreto. Y el Real Decreto ya incluía para niveles C2 referencias a traducción e interpretación, pero después la legislación autonómica puede añadir cosas. Entonces era interesante saber en qué medida algunas autonomías han añadido cosas o no. Por ejemplo, simplemente como un aparte, en Cataluña, por ejemplo, sí se han incluido cosas en actividades de mediación en su legislación específica que no aparecen en el Real Decreto español, sobre todo la mediación de textos literarios ha aparecido, ¿no? Y la crítica de textos creativos, ¿no? Eso ha aparecido en la legislación catalana, por ejemplo. Y en caso afirmativo, si vuestra legislación incluye traducción e interpretación, aparte de la mediación, ¿cómo pensáis abordarlo? Y esto a mí me parecía, como os digo, un debate candente, porque
veo muy difícil trabajar traducción e interpretación a nivel de escuelas de idiomas, incluso en los niveles más altos, ¿no? Y más aún teniendo en cuenta la gran cantidad de contenidos y de objetivos que se tienen que conseguir, que se tienen que satisfacer. Bien, como os decía, vamos a parar aquí por hoy. En la siguiente sesión pasaremos a hablar sobre cómo se define la mediación en el Companion Volume. Hasta entonces,